especialista en emergencias, desastre y paciente crítico. Docente de farmacología ya hace un buen tiempo, igual que de clínicas. Y todo lo demás lo van a encontrar en el campus. No funciona. Esto no está. Otra vez, un desastre. Lo importante para hoy. Nuestra comunicación va a ser mediante correo por cualquier duda, consulta que tengan, que yo les pueda ayudar a solucionar, etcétera, cualquier duda de clase. Aquí está mi correo institucional. Lo pueden directamente anotar, no hay problema, yo respondo correo siempre. Igual con los delegados mantendrán una comunicación por cualquier tipo de eventualidad. Lo que vamos a necesitar el día de hoy y la mayoría de las sesiones, su inteligencia, todo lo que puedan aportar el día de hoy, sus ganas de aprender, y obviamente para ello necesito que hayan leído previamente. Mi recomendación para todo el curso: lean todo lo que puedan antes de venir a clase para poder debatir, poner en jaque cualquier tipo de conocimiento, y eso nos permita construir más conocimiento. Y una herramienta muy importante en esta sesión, pasar el Kahoot. Así que lo pueden ir descargando los que no lo tienen. Y eso nos lleva a un uso correcto de sus aparatos móviles, lo cual será importante que lo usen cuando estemos en sesión, en la pauta implicada, y cuando no, como las dos señoritas que tengo adelante, en la primera fila, una de polo verde y una de chompa azul, solo cuando tengan una emergencia. No, lo digo por lo anterior. Después de eso, vamos a continuar en lo demás. Vayan descargando el Kahoot, por favor, para poder empezar el día de hoy. ¿Qué nos toca? Reacciones adversas. Vamos a trabajar en grupos. Cada fila tiene entre 4 a 5 personas, así que van a trabajar en grupos de 3 y de 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 8, por 2, 16 grupos debería de tener. Un solo móvil para el grupo. Vayan descargándolo. Acá tendrán de 3, acá tendrán de 2. ¿Y a 2? No. ¿Y a 3? ¿Y a 2? ¿O prefieren de 2 y de 3? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Toda esta parte, 2, 3, 2, 3. Ustedes 3 solitos. Ustedes 2 solitos. 2, 3. ¿Te despertaste? Genial. 2, 3. Dime. ¿El café es bueno? 2, 3. 2. 3, por 2, 6, por 2, 12, 13, 14 grupos. Ya debería tener 14 grupos conectados. No tengo ninguno conectado, ¿por qué? El Wi-Fi se baila sos en su datos. Apellidos. Por ejemplo, yo soy Correa y si tuviera mi compañero que se apellida Prieto, el grupo se llamaría Corprie. Correa. Fusionen sus apellidos. ¿Por qué no tengo a nadie conectado?
Sí, ya me di cuenta. Debemos estar detrás de... Son 6 grupos. Están 6 grupos. No, se pierde la fe. Debemos estar debajo. Estamos debajo. Se supone que ya estamos, pero no aparece. Está muy lento. Tengo 9. A ver, dale cargar. Tengo 10. Ya apareció uno más. 11, me faltan 3. Solo tengo 11, me faltan 3, empiezo con los 11. 12, me faltan 2. 12, me faltan 2. 3. Ahora me faltan 3. Vamos, pequeños, de una vez para empezar. ¿Quiénes faltan? ¿Ustedes? Nosotros. ¿Ustedes? ¿Y quién más? Si no cambian de móvil, ahí lo puedo. ¿Faltan 2? ¿No faltan 2? No creo que en tu libro de patología o esto vayas a encontrar ¿Quién falta, pequeño? Solo tengo 12, me faltan 2. ¿Ingresaron? ¿Ustedes? ¿Acá? ¿Ustedes dos? ¿Ingresaron? ¿Ya ingresaron ellos? ¿Ingresaron? ¿Quién está dentro? ¿Ingresaron? ¿Pequeños ingresaron? Ya está ahí. Falta uno. ¿Quién falta? ¿Ingresaron ustedes? Sí. ¿También? ¿Se conectaron? Otra vez. ¿Quién falta? ¿Ingresaron acá? Alguien no tiene cargador. Usen otro móvil. Pueden ser 3. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a los juegos. Profesor, ¿Qué pedos? Impresionante. Ha practicado RAM. Siguen intentando, el código lo tienen abajo. Muy bien. Todas las anteriores es la respuesta. Chicos, prestemos atención a la retroalimentación. ¿Por qué todas las anteriores? Porque es cualquier reacción nociva o IRL que no es de carácter intencionado, ojo con eso, pero a la vez tiene que estar relacionado con un medicamento o producto farmacológico usado en humanos. ¿Y quiénes respondieron? Se nos pasó. El RAM se clasifica como leve, moderado y severo. La otra que dice leve, moderada, grave y severa es de pancreatitis. Ahí estamos. Maravilla, ¿quiénes son? Excelentes. Las alfajar. Muy bien. Champú.
Ok. Pantene. Mordani. Bien. Lavaki. ¿La boquita? Ok, vamos mejorando. Un RAI no es insecticida, les voy adelantando. Son las reacciones adversas que tienen relación con naturaleza, gravedad, consecuencia, pero no son coherentes con las características de un fármaco. Por ejemplo, tienen un paciente varón de 17 años de edad que ingresa a urgencias porque tiene fiebre de 40. Ustedes le colocan, ¿qué le pondrían? Compresas de agua fría. Listo, no hay agua, estamos en Minsa. Metamizol, muy bien. Endovenoso intramuscular. Ok, endovenoso. Le pone el metamizol endovenoso y viene la enfermera gritando, doctor, doctor, lo siento. ¿Qué ha pasado? La presión del paciente ha bajado. Estaba en 110/70 el ingreso y ahorita está en 60/40. ¿RAN o RAI? Muy bien, RAN, qué bueno que lo hayan respondido. RAN. Si leemos el inserto del metamizol o los ensayos clínicos del metamizol, uno de los efectos adversos esperados es hipotensión. Y el RAM es una reacción adversa esperada, que puede depender de la dosis, de la administración o incluso de ambas. Les cambio el escenario. Paciente mujer de 17 años, de 35 años de edad, ingresa porque tiene un dolor severo en la rodilla izquierda. No puede ni caminar. ¿Qué le dan? Ibuprofeno. No, vamos, levante la mano, ¿qué le dan? Ibuprofeno. Ibuprofeno, alérgica. ¿Quién más? Alérgica. ¿Ah? Alérgica. 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 Tramadol. Muy bien. Intramuscular. No es alérgica. Muscular. No es alérgica. Ahora, intramuscular, subcutáneo, endovenoso. Bueno, si el dolor es muy fuerte, tiene que ser reacción rápida para que sea. Ya, acción rápida. Muy bien, perfecto. Acción rápida, que depende de el menor tiempo de latencia. Endovenoso. Ok, perfecto. Se van un ratito a la puerta principal del hospital porque justo llegó su Rapid con su almuerzo. Regresan y encuentran a todas las enfermeras ahí tratando de sostenerla porque la paciente ha convulsionado. Entonces dejan el Rapid tirado y dicen, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿RAM o RAI? RAI. ¿Por qué? Porque no se Es una esperaba. acción inesperada. Como lo sabes, al nivel insertado. No lo he estudiado todavía. En realidad es un RAI, porque se espera del tramadol y otros opioides, náuseas, vómitos, se espera hasta somnolencia, en algunos casos aberración del sistema respiratorio. Convulsiones no. Entonces hay que ver la causa. De repente ella toma otro tipo de fármacos, que no lo sabemos, no preguntamos, y ha hecho una sinergia contraria y ha empezado a convulsionar. Entonces eso es un RAI. No tiene absolutamente una relación directa con las características de la molécula como tal. Dime. Ese es igual que Vector Alberto. Ya lo veremos. Es igual, Ya lo veremos. Maravilla. Bien, se mantiene. Y ahora hacemos una pausa. Vean el número que tienen acá, anótenlo por si se desconectan, que espero que no. Y es 4879. Si lo quieres ver, el chat.
Muy bien, como les comenté, eso ya lo encuentran en Canvas, ahí encuentran todos los datos que necesiten. Importante eso, por favor, para poder comunicarnos y para poder interactuar desde el día de hoy. Si vamos a hablar sobre reacciones adversas a medicamentos como tal, vamos a encontrar muchas. Intestinales como constipación o diarrea, somnolencia como la cetiricina. Náuseas, vómitos, entre otras. Pero ¿eso de qué va a depender? Lo vamos a analizar el día de hoy. Al finalizar esta sesión, se espera que identifiquen, tipifiquen, manejen, prevengan y reporten, si tuvieran la oportunidad, reacciones adversas a los medicamentos, porque deben ser reportadas a un sistema de farmacovigilancia que también estudiaremos el por qué es importante. Esta pequeña reflexión la guardo para el final. Definiciones importantes. Si nos vamos a 1972, que fue la clave donde se empiezan a normar, porque eso es lo que se llama legislar, normar, las reacciones adversas como tal, es definida por la OMS como una reacción nociva y no deseada. Sus dos características importantes, que presenta tras la administración, ojo, no dice tras la absorción, que es el primer principio de la farmacocinética, sino tras la administración, cuando ustedes le dan el fármaco por 1 o 1000 vías que ustedes conozcan, a dosis que son ya usadas de manera habitual, son normadas, que son las dosis que encontramos en el inserto, por ejemplo, para prevenir, para diagnosticar, si es que usamos algún tipo de compuesto, por ejemplo, las soluciones yodadas que se usan en radiología para poder verlo como contraste, para tratar, que es la mayoría de medicamentos, o para modificar cualquier función biológica. Sin embargo, en un muy corto plazo, el Ministerio de Salud del Perú también empieza a normarlo y lo define. Desde 1972 hasta 2011. Corto lapso de tiempo. Es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece tras el uso de un medicamento o producto farmacéutico. Ya agrega producto. Importante. Por ejemplo, lo que usamos en críticos. Catéter venoso central es un producto biomédico que hay que usar. Para dializar, catéter de alto flujo. Marcapasos que se le implantan a los pacientes, sean transitorios o sean permanentes. Producto farmacéutico para profilaxis, diagnóstico o tratamiento para modificar funciones fisiológicas. Es donde viene su estratificación. ¿Qué tienen en común la leve y la moderada? No ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Qué tienen en contra, o mejor dicho, en qué están en contraposición? La moderada sí tiene interacción directa con estancia hospitalaria. Si mi paciente tenía que quedarse 3 días, por un RAM se me va quedando 5 días, por ejemplo. Sucede cuando administro algún fármaco, amiodarona, por ejemplo, para poder bajar la frecuencia cardíaca y mandarlo a ritmo sinusal, pero tiene una velocidad de infusión, una velocidad de administración. Si yo lo hago muy rápido, puedo generar un daño a nivel de las venas capilares que son periféricas. Eso se llama flebitis. Y la flebitis también tiene su tratamiento específico. Mi paciente vino por una arritmia, yo espero tenerla 3 días, pero por la flebitis que le administra la enfermera, se queda 5 días. Eso es un RAM moderado. Otro ejemplo, tu paciente viene a consultorio, le ibas a aplicar penicilina, le administras la penicilina, pero él es alérgico, o en ese momento te hace un rash y lo hospitalizas por un rash. Él solo venía a consultorio, venía tópico, a una administración, no venía a quedarse. Ahora ya está hospitalizado. Eso es una reacción moderada. En cambio, las reacciones leves no ameritan hospitalización, no ponen en riesgo la vida del paciente y tampoco tiene una limitante en el paciente. En cambio, la severa, aparte de aumentarme el riesgo de hospitalización, me ponen en peligro la vida del paciente o me causa muerte en el paciente. Por ejemplo, el shock anafiláctico.
se es necesario hospitalizar, puede causar invalidez o incapacidad permanente significativa. Por ejemplo, viene un paciente porque tiene un infarto en el corazón. Ya le saqué las tromboninas, todo. Lo que voy a hacer es una trombólisis cardíaca con un trombolítico, un RTP, por ejemplo, alteplasa. Sé por el inserto que la anteplasa puede generar hemorragias y en el transcurso que le estoy poniendo el fármaco, la paciente empieza a focalizar. ¿Qué quiere decir? Refiere dolor de cabeza intenso, la presión se empieza a subir y en un rato las pupilas están demasiado dilatadas y la paciente no puede hablar. Suspendo la trombólisis, la llevo a tomógrafo y tiene una hemorragia cerebral. Al tener esa hemorragia cerebral ha sido una reacción grave, porque después de que se recupere va a quedar tal vez con hemiplegia sin poder hablar. En cambio, la inesperada o el RAI, como mencionamos, no hay coherencia directa con el resumen de las características del producto, como en el ejemplo que les puse. Aquí también tenemos que tener en cuenta el error de medicación. Es un fallo no intencionado, ojo, en el proceso de prescribir, dispensar o administrar. Por ejemplo, es común dar penicilinas por faringitis y en ese caso yo le pregunto a mi paciente, disculpen, es una emergencia. Hola. Sí. ¿Me apareció? No, este no es. Es uno negrito. Ah. Les mencionaba de la prescripción continua de antibióticos que son usuales para cuestiones de faringitis, que a veces lo ahorita, pero eso lo estaremos viendo después. Le prescriben una penicilina al paciente y en el caso del paciente refiere que él no es alérgico, nunca había historial de alergia, pero termina saliendo con un rash también. Ya es alergia, pero el error fue por un proceso de prescripción, sí. Porque si yo hago un historial del paciente, era alérgico, por ejemplo, a las cefalosporinas, que viene a ser una familia de penicilinas, no penicilinas, sino de galactámicos, donde las penicilinas están dentro. Debió haber supuesto que podía pasar. Le hubiera dado macrólida. Dime. Eso es un error entonces del doctor. Sí, de quien prescribe. Entonces, ¿consecuencias legales? No, porque aquí está el detalle de la no intencionada. También depende del abogado. Si hablamos de dispensación, sencillo. A su paciente con un dolor crónico le van a recetar tramadol de 50 miligramos. Va a la farmacia y le dice, uy señor, no tengo de 50 miligramos, pero tengo de 100, es un poco más fuerte, es lo mismo pero más fuerte. Se lo toma por 3 días y el paciente termina en shock trauma por dificultad para respirar, por depresión severa. Era una ancianita. El error de qué fue, de dispensación, porque la indicación fue 50 miligramos. Quien dispensó el fármaco le dio de 100. Ojo. Y sobre administración, lo más común será a nivel hospitalario, es una de las prevenibles y más común. Por ejemplo, ceftriaxona. ¿Se puede administrar intramuscular? Sí. ¿Se puede administrar de manera endovenosa? Obviamente que sí. Sin embargo, no se administra en bolo. El bolo es la administración en un volumen entre 10, máximo 10 cc, el volumen total de la preparación, y se administra en un máximo entre 5 y 7 minutos. Rápido. El famoso bolo lento realmente es una infusión corta.
porque lo hago con 20 centímetros de volumen total y tengo que estar con mi jeringuita ahí unos 20-40 minutos. O lo pongo en una bomba de infusión y le programo el tiempo. O sea, al final es una infusión corta. La ceftriaxona debe ser administrada en infusión, sea corta o en infusión de 1 hora, porque si no puedo generar fleritis por haberlo administrado en bolo. Eso es un error de administración del medicamento. El evento adverso como tal es cualquier suceso que puede presentarse durante el uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o sanitarios, pero que no tiene relación causal directa, por ser necesariamente directa, con dicho uso. Por ejemplo, le pongo un marcapaso a un paciente porque el corazón ya no le funciona bien y empieza a presentar picazón, prurito. Pero será por el marcapaso, será por la lidocaína que usé para administrarle, pero está con analgésicos también. Hay un efecto adverso leve, pero ¿qué lo causa? ¿Cómo sabes? El material. Por la picazón y que Nunca dije que fue en la zona de infusión. ¿Qué lo causa? Eso es lo más probable. Es un evento adverso, por eso no necesariamente tiene relación directa. De ahí tengo una subclasificación en base a intereses. Interés especial es evento adverso cualquiera dentro de la parte clínica que ocurre después de administrar un producto en estudio, los famosos ensayos clínicos, y que tiene el potencial de ser asociado de manera causante a este. Por ejemplo, voy a poner una nueva molécula para el tratamiento de la obesidad, la sustancia X, súper poderosa esa molécula. Y 3 de esos pacientes empiezan a hacer taquicardia y psicosis. En lugar de suspenderlos, voy a hacerles el seguimiento, su tratamiento específico, pero tengo que terminar si la causa de la sustancia X o no. Eso viene a ser un evento adverso de interés especial. Cuando tenemos los famosos eventos de supuesta atribución a una vacunación o inmunización, los famosos ESAVI, fiebres, náuseas, dolor en la zona de punción, rash cutáneo, de los más importantes, anafilaxia, eso se les atribuye como ESAVI, directamente con vacunas. Un esquema básico y general dentro de los efectos adversos que pueden ser prevenibles, que son los de mayor incidencia, los no prevenibles, una subclasificación de donde están los RAM, donde los errores de medicación dañinos solamente es el 1% dentro del RAM, pero los demás prevenibles están en relación directamente ¿a qué? A la administración. Ahora, solamente puede ser culpable de este evento quien lo prescribe, quien lo dispensa y quien lo administra. Solo tenemos 3 roles. ¿Quién sería un cuarto rol? El paciente. Exacto. Por ejemplo, tengo un paciente diabético con necesidad de insulina. Le prescribo 5 unidades internacionales antes del desayuno. Él se siente bien, pero siente además que quiere comer más cosas de azúcar y eso le va a subir la glucosa. Entonces, para evitar eso, dice, no me voy a administrar 5, me voy a administrar 7. O mejor 8. Se autoadministra 8 unidades y después de 2 días es hecho trauma con trastorno de conciencia severo, hipoglicémico mal. ¿Quién tuvo la culpa? El paciente. ¿Qué es una ficha técnica y un inserto? Ambos documentos tienen en común que son de conocimiento público y nos van a advertir sobre forma de administrar un medicamento, reacciones adversas esperadas, posibles eventos tóxicos o algunos toxidromes si es que le corresponde la molécula, forma de administrar, si va a ser endovenoso, vía oral, tableta, todo, posología, dosis, población, interacción farmacológica. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo tomas con otro fármaco? ¿Cuál es la diferencia? En que el primero es indispensable para que pueda ser legal en un país. Pasan por estudios de equivalencia, se hace lo que, por ejemplo en Perú lo que es el registro sanitario,
Y en base a eso tienes toda la información técnica hasta pesos moleculares necesarias para cualquier tipo de eventualidad o necesidad de farmacovigilancia. En cambio, el segundo es súper didáctico y lo encuentran en las cajitas de los medicamentos. Ese es el papel que nadie lee. Dime. ¿Todos los medicamentos que son de venta libre acá en el país son aprobados por la FDA? ¿O se venden medicamentos en pruebas como para casos clínicos? Sí y no. La FDA es un organismo con legislación americana. No tiene absolutamente nada que ver con la legislación peruana. Pero el Perú se rige de lo que la FDA publicó. Si la FDA dijo que hay que usarlo, bueno, hay que usarlo, ya estudiaron ellos. ¿Para qué vamos a estudiar nosotros? Y lamentablemente se hace de esa forma. Sin embargo, hay casos específicos. Por ejemplo, la ranitidina actualmente está en el ojo de la tormenta porque en varios países como España y otros países de Europa ya la suspendieron por otros tan severos. La FDA sacó un comunicado desde el 2016 que está en estudio para mantenerlo. No, para Perú todavía sigue vigente. Un caso parecido fue con la sibutramina. La sibutramina fue un fármaco diseñado para el tratamiento de la obesidad. Pasó todos los estudios preclínicos y clínicos, pero ese caso se los comento mejor en el siguiente video. Los tipos de RAM que hablamos hasta llegar a los efectos tóxicos. Las reacciones, tenemos de varias letras del abecedario. La letra A es lo que se conoce como RAM propiamente dicho. Es algo que tú esperas que va a pasar con el medicamento si es que no lo pones a la dosis adecuada o a la utilización adecuada, o el paciente lamentablemente tiene todas las condiciones para que ese evento suceda. Por ejemplo, con opioides, somnolencia, depresión respiratoria entre las severas, náuseas, vómitos entre las leves. Tipo B, algo que yo no espero que suceda, no está en mi inserto, no está en mi ficha técnica, no se presentó en los ensayos clínicos, pero puede ser por causa del paciente, por alguna comorbilidad o algo, por ejemplo, alergias, anafilaxias, o puede ser causado por cualquier otro tipo de evento. Y puede generar incluso muerte del paciente. Y no tiene mayor relación con el mecanismo de acción en sí, muchas veces sí con la farmacocinética. Ejemplos. ¿Qué espero de un beta-bloqueante? Bradicardia. La famosa bradicardia farmacológica. Igual que los cardiotónicos me pueden dar bradicardia, como la digoxina. ¿Qué espero de un opioide? De los más leves, constipación. ¿Qué espero de los yecas, por ejemplo, captopril? Tos. Por pasar los 3 meses me va a dar tos. En cambio, en los RAM tipo B, ¿qué voy a encontrar? Anafilaxia, es algo que no esperaba, aunque puedo asumir que cualquier fármaco puede ser alergia con cualquier persona, pero es algo que no se espera en realidad. El síndrome de Stevens-Johnson, ¿alguien lo conoce? No estamos hablando de lepra, pero de Stevens-Johnson específicamente. ¿No? ¿Ampollas? ¿Cómo qué? ¿Como cuando me sale un rash? A ver, los delegados. Usted, señor delegado. Su delegado. Era como que siento una inflamación que me gustaba decir. O sea, por conocer el medicamento, creo que lo que me acuerdo es que se inflamaba la parte de la sala del paciente, la zona de las mucosas. Invasión a nivel de flictemas, o como flictemas y eritemas, que es lo que ella refiere como ampollosos, pero es en todo el cuerpo, sobre todo predomina en el rostro de otros lados. Conocido también como el síndrome del hombre rojo. ¿Alguien sabe con qué antibiótico? Vancomicina. Exacto. Los de tipo C son producidos por el uso crónico de medicamentos. Hablamos del captopril y la tos, el enalapril y todos después de 3 meses. Tipo D aparecen de manera tardía, después de haber usado ya el medicamento y relacionados al tismogénesis. Talidomida. ¿Alguien sabe qué es la talidomida? Y levanta la mano. Muy bien. Hoy en día se usa en el Perú siempre y cuando sea una mujer no gestante
patológica del brazo derecho y tenía muchas náuseas y se le presentó la talidomida ya que no presentaban ninguno de los factores de riesgo. Así es. Muy bien. Ella está catalogada dentro de la clasificación de riesgo de farmacológica para pacientes gestantes en la categoría X. ¿Por qué? Porque ya hay pruebas, obviamente en animales, en ratones, que va a tener efectos teratogénicos y otro tipo de RAM severos, y también hay pruebas en humanos, por lo cual se retiró del mercado durante un buen tiempo. Tipo E son las que aparecen al suspender un fármaco. Por ejemplo, anticonvulsivantes no pueden generar convulsiones, se lo suspenden. Tipo F. Se incluye el fallo terapéutico. Puede ser debido a diversas causas como prescripción, diagnóstico, selección del medicamento, se da mucho en hipertensión, inadecuada información sobre el consumo. Por ejemplo, un SGLT2 que se usa bastante en diabéticos viene de marca comercial como Shipduo combinado con metformina. Esto va a permitir que toda la glucosa excesiva salga. La metformina va a permitir que un porcentaje se ingrese a nivel muscular y pueda ser usada, pero el resto sobrante va a ser excretada por la orina. Entonces, si encontramos orina con glucosa, vamos a pensar primero que es diabético y segundo si es que toma este fármaco. Sin embargo, muchos diabéticos no siguen la orientación adecuada y empiezan a comer otro tipo de dulces, todos se sienten muy bien porque todo el azúcar se va por la orina, pero sufren de infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque la glucosa en la orina genera un buen caldo de cultivo para típicos y atípicos en infecciones urinarias. Y están con molestias y piensan que la próstata. Epidemiología de las RAM. La epidemiología es una de las ciencias más importantes dentro de la medicina. El mayor porcentaje se da en readmisiones hospitalarias y luego en los hospitalizados. ¿Alguien sabe por qué? En el caso de las reuniones hospitalarias, porque mayormente cuando están hospitalizados se le da un tratamiento y se sigue justamente por el personal técnico o el personal de enfermería. Sin embargo, cuando van a su casa no siempre se sigue el mismo tratamiento al pie de la letra. Es más, llegan a pensar que ya se han sanado o curado de alguna forma, por ende dejan de tomar el tratamiento. Y cuando llegan, se podría decir, por ejemplo, si hablamos de una antibioticoterapia, llegan a ser resistentes y los médicos, en muchos casos los pacientes no lo cuentan, entonces no figura en la historia clínica y se genera un tipo de RAM, por así decirlo, cuando se le trata de administrar la misma dosis pensando que va a ser el mismo efecto. Ese porcentaje es mínimo, pero sí se puede dar. ¿Por qué otra causa? Porque los más comunes pueden ser los RAMs tipo B, que son los inesperados. Entonces, pues lo administran estando hospitalizados o en alguna readmisión en medicamento. Y pues, lo que me dicen, no es un RAM inesperado, entonces. No. Por acá. Bien. Por allá. Rodrigo. Puede ser un error de los propios autores o de enfermeros, en el sentido de que... Explícate. O sea, en el sentido porque si bien está todo un sistema, fácilmente habría habido un error en lo que sería la comunicación del sistema. Porque me acuerdo que estando yo en la facultad que tuve la capacidad, me dio un caso de una señora que le dieron una cierta cantidad de medicamentos, pero lamentablemente al parecer era otra cantidad de que le dieron, lo cual hubo un error En prescripción, en dispensación. Como estoy errando yo, porque sí sé que es mayormente por causa de doctor y de ¿Por qué? Si no han prestado atención, ya deberían saber la respuesta. porque no se lee una historia clínica. O simplemente. ¿Mal cálculo de administración? La administración de fármacos viene a ser uno de los RAM más frecuentes. Les hice el ejemplo de la ceftriaxona. Y eso está dentro de la categoría de readmisión hospitalaria y RAM hospitalizado. Son los prevenibles, los más frecuentes. Siempre les sugiero que, aparte de lo que lean y acá, tomen nota de todo lo que les digo.
porque muchas de las cosas suelo más hablarlo que leerlo. Acá vamos a encontrar las tendencias de incidencia mundial en RAM y una prospección hasta el 2040. Importante del mapa de acá. No. Tampoco. No, si no. ¿Cuáles son los fármacos que causan más RAM? No son las penicilinas, ojo. Son las más polémicas, son las más viralizadas, las que más memes tienen, los que más conocen entre mitos y leyendas. Pero no son las más comunes. Anticoagulantes. Heparina, warfarina, enoxaparina, entre otros. Si hablamos de un top 10 en 3 tipos de población total, varones y mujeres, vamos a ver que el denosumab, que viene a ser un biológico, es el que tiene mayor porcentaje de RAM fatal en el mundo hasta el 2019, en población general. En varones la lenalidomide y en mujeres sigue siendo el denosumab, casualmente porque son los que más lo usan. La oxicodona se mantiene en el número 10, usualmente por sobrecarga, por sobredosis, porque hacen tolerancia al fármaco y luego quieren más fármaco, usado en dolor crónico y dolor no tratable. El alprazolam, que es uno de los fármacos que menos importancia se le da, es el número 9. Genera adicción también y sobredosis, y uno de sus RAM viene a ser la depresión del sistema nervioso en la parte respiratoria, aparte de periodo cognitivo y otras cosas. Sobre los tipos específicos, vamos a ver que usualmente la toxicidad está dentro del tipo A. Esos son sus metabolismos, citocromos, acá. Por ejemplo, fármacos importantes que van a tener reacciones adversas severas y una asociación génica. Vamos a encontrar, por ejemplo, la dipirona genera agranulocitosis. ¿Qué es la dipirona? Rodrigo, dipirona. Ya, otros nombres como cuáles. Metamizol. Es una dipirona. Oxicam. La dipirona te va a generar agranulocitosis. Oxicam, que está dentro de la familia de los AINES, te va a generar necrosis permeable tóxica, igual que las sulfamidas. Hay modificaciones farmacocinéticas que debemos tener en cuenta en el adulto mayor para poder evitar RAMS. Por ejemplo, en la absorción, modificaciones, el pH gástrico, hay un retraso del vaciamiento del mismo, disminuye la motilidad, disminuye el flujo sanguíneo intestinal y la superficie de absorción ha disminuido. Probables efectos, que disminuye la absorción de hierro, de calcio, de vitamina, que se potencie el efecto ulceroso de los AINE y las hemorragias digestivas y baje la biodisponibilidad del levodopa. ¿Qué es el levodopa? Fármaco ¿Para? Parkinson. Un antiparkinsoniano, muy bien. Que actúa en... Lo veremos en las siguientes clases. ¿Qué fármacos deberíamos evitar en el adulto mayor? Metildopa, por ejemplo, porque puede exacerbar un trastorno depresivo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque los adultos mayores son los que tienen las tramas depresivas por la sobredosis de forma universal. Es más que nada psicología. Ya, pero ¿por qué la metildopa podría exacerbar ese trastorno? Por la irradiación. Vamos a parar. No, pero eso es un mecanismo normal.
el origen del efecto terapéutico de la metildopa no es en el corazón y tampoco en los vasos sanguíneos como antihipertensivo. No, Es a nivel central. Eso es lo que yo sé. Eso se refiere a Así de sencillo, donde vamos a tener los receptores dopaminérgicos y vamos a tener los serotoninérgicos por la vía serotoninérgica y por la acetilcolina. Ya lo van a ver igual con mayor profundidad en la semana 2. Vamos a tener en cuenta también evitar en un ancianito, por ejemplo, ¿cuál es la que estaba por acá? El diazepam, que es pobrecito, no dormido, que duerma. Genera acumulación porque disminuye la depuración del fármaco. La parte renal está alterada en un abuelito. Entonces no se va a depurar en el tiempo usual el diazepam y se va a acumular y eso me va a generar sedación, me va a generar riesgo de caída. Si lo está caminando, se duerme y se cae. Y depresión del sistema nervioso en la parte respiratoria. Puede ser un paro respiratorio. Hay patologías o síndromes, son los síndromes geriátricos, pero que están relacionados ¿a qué? Al mecanismo de acción de ciertas moléculas. Por ejemplo, un abuelito con DPP, ojo, DPP no viene a ser depresión presenta en este caso, viene a ser desnutrición. ¿Qué más? Desnutrición. Desnutrición proteica, netamente proteica. Y si lo encuentran como DCP, es desnutrición proteico-calórica. ¿Ah? Ambos tienen que ver con el alimentamiento que mencionas, pero acá no es central, es global. ¿Esto por qué se da? Porque pueden tener anorexia y si el abuelito no come, puede decir, ok. Le dan la comida así, pero no come. ¿Qué enfermedad tiene tu abuelito? Insuficiencia cardíaca, ¿qué le dan? Digoxina, que es la causa de la anorexia. Tiene POC, ¿qué le dan? Tefilina, causa de la anorexia. Hipogeusia por alumpurinol, por simetirina. Malabsorción por la isoniazida y los anticonvulsivantes. Generan malabsorción y por ende no se va a nutrir el abuelito. Si hablamos de incontinencia urinaria, se le suele usar la culpa al prolapso o a la próstata, pero no. Sí, puede ser por rebosamiento, por fármacos anticolinérgicos, por incontinencia de estrés como el profocin o por urgencia miccional. La mayoría de abuelitos está con diuréticos. Deterioro cognitivo, dicen ya le dio Alzheimer. Si ves, tiene 10 años tomando Prazolam, 10 años tomando bromazepam. Y hay diferentes mecanismos en las benzodiazepinas que te pueden generar deterioro cognitivo. También ciertos anticonvulsivantes, anticolinérgicos, la digoxina, entre otros. Trastorno depresivo, no es porque no lo vayan a visitar, es porque hay fármacos que pueden generarte un trastorno depresivo. ¿Como cuál? Bloqueadores beta o beta-blocs, reserpina, metildopa, corticoides. Ojo con los corticoides. Los corticoides es una amplia gama de trastornos o de RAMs que va a tener este tipo de molécula. Puede generar esta psicosis. Inmovilidad por atrofia muscular, los corticoides. O por parkinsonismo, por los neurolépticos. Caídas por hipotensión postural, hipotensores, anticolinérgicos, antiparkinsonianos. Incoordinación motriz, benzodiazepinas, empiezan a generar este tipo de descoordinación. Parkinsonismo, neurolépticos. Hipoglicemia, antidiabéticos orales. Lo que les mencioné referente a la clasificación internacional de la FDA por riesgo de gestación. Encontramos de la A a la X en el siguiente orden.
Los de categoría A son seguros. Hay evidencia de que no tienen ningún problema a nivel de modelos animales y tampoco en humanos. Categoría B, no hay ningún tipo de daño a nivel animal, ya se comprobó eso, pero no tengo evidencia suficiente para poder decir de que no va a generar daños en humanos. Es decir, no te puedo decir si genera daños en humanos, pero tampoco puedo decir que no lo genera. Viene a ser falta de evidencia para el mismo. Y en la otra opción de categoría B es que sí sea positivo de lesiones en los modelos animales, pero también hay evidencia de que es negativo a nivel humano. Categoría C, hace daño en animales, pero no tengo evidencia para humanos. O no tengo evidencia en ninguno de los dos modelos. Categoría D, puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, acá no es que no hay evidencia. Acá o es positivo o es negativo. O sea, ya se comprobó en animales, pero lo que manda se ha comprobado que sí o sí es positivo en humanos. Y cuando es positivo y positivo en humanos, vamos a tener la categoría X propiamente dicho, que está contraindicada en gestación como la taxonomía. Prevenir. Dicen que prevenir es mejor que lamentar. Y es verdad. Prevenir es evitar que suceda algo. Prevenir en este caso es evitar que ocurra un RAM de los prevenibles, de los evitables. Por definición, un RAM no puede ser previsto como tal, pero que todo fármaco puede producirlas y ello sucede generalmente cuando se da una dosis terapéutica. Sin embargo, sí se pueden prevenir las RAM que son por error de medicación, cambiando el fármaco o cuando se cambian los fármacos como tal, o interviniendo para reducir el riesgo. Por ejemplo, si los AINES me dan como RAM una gastropatía lesiva, tipo ulcerativa, le agrego un antiulceroso o un protector gástrico para que pueda tomar la tableta sin problema alguno. Se recomienda hacer esto en pacientes con mayor riesgo considerando las precauciones y contraindicaciones estipuladas. Acá tienen un diagrama de Ishikawa, en el cual el objetivo directo es entender cuál es la prevalencia de este tipo de eventos adversos y cómo es que se van a dar según los factores. En la parte superior van a tener los factores proximales que te van a desencadenar un efecto adverso con dos dimensiones: el proveedor, por políticas de entrega, por dispensación, por dar un medicamento incorrecto, entre otros, y el paciente, por no entendimiento, por una autoadministración incorrecta, por patologías propias del paciente, por la edad del paciente, entre otras. Y abajo vamos a tener factores latentes, donde tenemos tres dimensiones. A nivel técnico, que tiene que ver, por ejemplo, con la dificultad del uso de algún material específico. Luego tenemos la dimensión de organización organizacional, donde tiene que ver la cultura organizacional, entre ellos las políticas de uso de medicamentos, como la normatividad de las mismas. Y tenemos lo que involucra directamente al sistema de salud. Por eso es importante, para poder manejar adecuadamente un RAM, reconocer qué tipo de síntomas y síntomas me van a brindar. Eso se le conoce como toxidrome. Por ejemplo, si me viene un paciente y me dice: doctor, viendo de Sagrado y los números, hemos encontrado a este joven de 30 y tantos años de edad no identificable tirado ahí en la vía pública. Se lo traen a shock traumas por trastorno de conciencia, pensando que lo más grave que puede ser es que haya afectado el cerebro, se haya caído o lo que sea. Lo empezamos a examinar y voy a encontrar, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca está elevada. La tengo en 115, 116. Voy a ver la presión arterial que está elevada, por ejemplo en 160, 110. Lo primero que voy a pensar es intoxicación, envenenamiento, porque me está generando una reacción colinérgica. Sigo explorando.
voy a ver respiraciones rápidas o taquipnéicas, temperatura elevada. Hasta ahí puede ser también intoxicación o envenenamiento por anticolinérgico como órganos fosforados o se intentó suicidar, por ejemplo. Pero luego examina las pupilas. Cocaína, ¿Por qué? por las pupilas. Sí, hemos Y dicho por- cómo están. Pero por los signos que presentan así de taquicardia, Los órganos fosforados también. los órganos fosforados también. Pero en verdad lo saqué más por lo que dijo de la taquicardia y por las pupilas. ¿En qué haces? ¿Ah? Las pupilas están normales. Pero tu paciente está diaforético. Cocaína. Cocaína. Por alcaloides puede generarte pupilas normales, pero en la mayor parte de las personas, sobre todo cuando ya se desarrolló lo suficiente, las pupilas las vamos a encontrar dilatadas. Igual que por anfetaminas. Ojo que hay anfetaminas legales, les mencioné lo del TDAH, por ejemplo. Para la obesidad, que eso es anfetamina, es un análogo de la anfetamina. Puede ser por sobredosis también. Pero la diaforesis marca el cuadro para un síndrome ya no anticolinérgico, síndrome colinérgico, no simpático mimético. O sea, tenía 3 para escoger: anticolinérgico, colinérgico, simpático mimético. ¿Se dan cuenta? En cambio, si no hubiese tenido la diaforesis, nos íbamos por el anticolinérgico, pensando en órganos fosforados, intento de suicidio. El colinérgico es todo lo contrario, me da bradicardia, es bradicardizante. Las pupilas no están dilatadas, están midriatas, están bien, no puntiformes, pero sí disminuido en realidad su diámetro, pero sí presenta diaforesis. Y por último, un síndrome en el cual puedo encontrar incluso las pupilas muy disminuidas, que se le conoce como puntiformes. ¿Cuál? Por opioides, intoxicación o sobredosis de opioides, oxicodona, tramadol, heroína, morfina, fentanilo, entre otros. También tenemos que reconocer, por ejemplo, el síndrome serotoninérgico y el síndrome neuroléptico o neuroléptico maligno. Causas del síndrome serotoninérgico: uso de agonistas de la serotonina, por ejemplo, linezolid, que es un antibiótico, tramadol, que es un opioide, y los IRS, que vienen a ser los inhibidores de recaptación de serotonina, un antidepresivo. Me va a generar un síndrome serotoninérgico. Y un síndrome neuroléptico maligno: antagonistas de la dopamina, como los antipsicóticos, ketamina o neurolépticos. Pero también algunos agonistas de la dopamina, como los antiparkinsonianos, levodopa. Tengo que ver los síntomas principales, los dos: alteración del estado mental, hipertermia, puede generar rhabdomiólisis, disfunción autonómica, es decir, taquicardia, hipertensión, taquicardia, diaforesis. Ambos me tienen casi el mismo cuadro, pero tengo que ver la causa para ver si es un serotoninérgico o un neuroléptico maligno. Síntomas específicos neuromusculares: en el serotoninérgico tengo tremor, hiperreflexia. En cambio, en el neuroléptico maligno tengo hiporreflexia y rigidez muscular. Tratamiento, en realidad, y es específico, pero siempre de lo más grave tenemos la rhabdomiólisis, que tenemos que pasarlo incluso a diálisis para poder desintoxicarlo y sacar las secuelas de la rhabdomiólisis. Para eso vamos a tener las medidas específicas, según que, por ejemplo, si tenemos por anfetaminas o cocaína, ¿qué es el tratamiento especial? Benzodiazepinas para intoxicación por cocaína. Benzodiazepinas. Son de lo contrario, que tengan efecto contrario. En este caso voy a buscar un efecto similar, pero para saturar los mismos receptores. Lo que pasa con el alcohol,
Si deben haber recordar, a inicios de este año hubo gran cantidad de pacientes intoxicados por metanol, que falsificaron un unicornio. El metanol es metabolizado a nivel de citocromo en el hígado. Esas enzimas que lo metabolizan están hechas para metabolizar el etanol, pero la diferencia entre el etanol y el metanol es un carbono. Ese carbono hace la diferencia, pero siguen teniendo el mismo grupo alcohólico. Dime. Y ahora lo que se hace en este caso sería más que nada emborrachar a la persona, ¿vale? Exacto. Etanol para Voy a tener que hacer que las enzimas que se están yendo a procesar el etanol, le voy a tener que dar, metanol, le voy a tener que dar etanol para que procesen el etanol. En Estados Unidos, whisky. En México, tequila. En Perú, pisco. 42 grados. Hay una fórmula de conversión. Se le da vía oral y endovenosa. Sí, cuando hemos pedido pisco hecho trauma por el paciente, la familia ni se quería que era para nosotros. Hasta que le vieron la botella de pisco ahí conectada a la vena. Cosas que pasan. Recomendaciones: evitar el uso inapropiado de medicamentos. Siempre acordarse de lo que viene a ser dosis, presentación, duración y en ruta, los RAN y lo demás. Esto nos lleva a la farmacovigilancia como tal. La farmacovigilancia va a ser la ciencia y la actividad que se relaciona a detección y evaluación específica de lo que puede pasar con la administración de ciertas moléculas. Ahora se ha extendido a productos herbarios, medicina tradicional, productos derivados de la sangre, como el plasma rico en plaquetas, productos biológicos, dispositivos médicos y vacunas. Importante, no hay medicamento 100% eficaz ni 100% seguro. Todavía no se inventa. Un mapa donde podemos ver el nivel de RAMS. Mientras más azul, más severo. Irónico, miren a Perú y Estados Unidos. Tenemos diferentes tipos de sociedad, pero el mismo problema de RAMS. ¿Por qué? Por nuestra automedicación, por nuestra cultura. Ese es uno de los problemas. En Estados Unidos hay muchos problemas de dispensación. Dime. Mejor dicho, podemos ver en los países que tienen mejor IgB, usualmente son los países que tienen más automedicación y con ello esta gráfica podemos ver que en mayor cantidad de errores. Sí. Pero ¿qué pasa en Perú? Por ejemplo, ¿hay error de dispensación? Sí, pero eso es llevado por la automedicación, porque no están bien regulados. En Estados Unidos, primero, antes de que te den un medicamento, en la farmacia pasa el médico para que te emita la receta y eso va a un sistema y te la descarga y te la dan. En Perú no, me duele algo, tengo fiebre, me voy al farmacéutico. Ni siquiera el farmacéutico, soy técnico de la farmacia y le pregunto qué puedo tomar. Y me van a dar antibióticos y otras cosas más para que se haga una cuenta grande y al final puedo terminar muerto. Por eso es que tenemos este tipo de problemas. Así es. Perspectiva histórica desde 1880 hasta el 2004, desde los más conocidos, destacando la talidomida. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver el cloroformo acá en 1880? Para poder convencer al paciente. ¿Ah? Para poder convencer al paciente. Cuando no están usando la anestesia de la Así es. No es solamente lo que se ve en Hollywood o en Televisa, sino que realmente se usó alrededor de 1800, finales de 1800, para poder anestesiar a un paciente. Pero la mayoría quedaba muerto por depresión cardíaca. La línea de tiempo que pueden ir consultando, sobre todo los registros específicos salud, de lo que se ha dado hasta ahorita, de lo conocido y lo más escandaloso. Y ahorita vuelvo a la digoxina. No, a la sibutramina. En un ensayo clínico, en todas sus fases, lo único que voy a tener que vigilar sí o sí en un alto nivel es la seguridad. En la primera fase solo necesito hasta 50-70 voluntarios sanos, porque voy a ver si es que es tolerado el fármaco o no en el cuerpo humano, y ahí se estudia la farmacocinética. Pero también estudio la seguridad, porque tengo que ver si es tóxico o no es tóxico. En estadio 2 o en fase 2, ya está con 350 sujetos, de 350, lo que yo voy a estudiar desde ahí es si es que sirve o no sirve para lo que quiero curar. Eficacia. Por eso nuestros sujetos enfermos.
pero tengo que ver la seguridad por algún efecto adverso específico o por algún tipo de toxicidad. En fase 3 ya se puede estar distribuyendo y voy a seguir midiendo los efectos adversos descritos. Por ejemplo, la sibutramina pasó todos los ensayos clínicos hasta la fase 4, pero 5 años después de haber terminado la fase 4, se empezaron a reportar muertes súbitas, taquicardias, arritmias malignas. Lo que encontraron en ese grupo de población es que la mayoría había sido obeso, ya no lo era. La sibutramina se inventó para la obesidad y habían sido medicados con sibutramina. Se continuaron los estudios y al final se determinó que la sibutramina tenía alto riesgo de mortalidad por patología cardíaca y muerte súbita. Efecto: retirada del mercado. Todo lo necesario para hacer una buena farmacovigilancia. Y la notificación espontánea, que es bajo comunicación de sospecha de reacción adversa a un medicamento en cualquier centro. El equipo es interdisciplinario, todos con un rol específico. En cambio, en el Perú se viene normando recién desde 1999, pese a que en la OMS tenemos los RAMs desde 1970. Las leyes de la Ley General de Salud hasta la última modificación en el 2009. Y recordemos que el artículo 34 de la Ley General de Salud dice que los profesionales de la salud que detectan reacciones adversas a medicamentos que revisan gravedad están obligados a comunicar a la autoridad de salud o a quien delegue bajo responsabilidad de procedimiento. El artículo de la ley. Bien. Terminamos la pausa. ¿Cuántos están conectados? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya están listos para seguir? Ok. Siguiente. Vamos a razonar. Tienen un varón de 52 años de edad, alcohólico y obeso, que ingresa a emergencia con epigastralgia severa, irradiada a la espalda, náuseas y vómitos y desorientación desde hace 6 horas. Última ingesta alcohólica hace 4 días. Su presión arterial 88/60, es decir, hipotenso, taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 110, taquipneico con 24 respiraciones por minuto, aún no tiene fiebre, está en 37. Abdomen, ruidos aéreos disminuidos, hay dolor a la palpación, es notable en el epigastrio, hay resistencia muscular, la lipasa se elevó 4 veces. En la tomografía abdominal hay colecciones peripancreáticas. En resumen, tiene una pancreatitis necrótica. Se ingresó a UCI, se le hidrata agresivamente, le dan lactato de Ringer, se inicia un antibiótico profiláctico y el dolor se maneja con morfina, 10 miligramos intravenoso cada 4 horas. El dolor es severo, pero pasa moderado, pero empeoran las náuseas, los vómitos, que exigen mayor hidratación. ¿Qué empeoró la emesis? ¿Los lees? ¿Quedan unos segundos? Fue la farmacocinética de un medicamento. Vamos a ver cuál. Plata el pajar, ¿quién es? Muy bien. Shampoo. Mordani. Muy bien, ya aparece. La Vaki. Estamos en el cuadro. 2, 3. Muy bien. Monavilla.
Muy bien, ¿qué pasó? Bajaron, ¿ya ven? ¿Es la enfermedad la que lo causa? Falso, muy bien, no fue la enfermedad. Las alfajar, muy bien, siguen avanzando. Champú, Mordani, caballo y maravilla. Rodrigo, ¿en qué parte está tu grupo? Vamos a ver. ¿Qué haría para indagar su origen? Interconsultar. Suspender la morfina. Dime. Chicos, un ratito. Pequeños. Hay una consulta de su compañera. ¿Por qué el efecto espera el efecto ¿De cuál? de la hidratación? Porque la hidratación no se indica porque tengan náuseas o vómitos, sino En este caso, debido a que la morfina causa estos vómitos, Ya. lo que vamos a hacer sería más que nada suspenderla como tal y ver si es que esto mejoraría su estado. yo te preguntaría, ¿por qué no suspender la hidratación? Porque la hidratación por la pérdida de líquido. ¿Qué tiene que ver? Porque con la pérdida de líquido, por un dicho, ocasiona la deshidratación. Y por ello hecho, se requiere hidratarla. Necesito mantener la La hidratación no se le está dando para parar náuseas o vómitos, se le está dando por todo lo que está perdiendo. Sí. Por más que le hidraten no significa que voy a parar náuseas o vómitos. No. Ojo. Por eso. La alfajar. Tengo tiempo. Tienes que buscar que la media. Hay uno nuevo. Nosotros nos seguimos por la tercera pregunta. ¿Ah? Es que se salió de la aplicación de la Pero ingresa en la canción. No, sí, hemos intentado. Ya. Verdadero, recordemos la Ley General de Salud, tenemos la obligación de notificar si fuese la notificación. La Jajar, Mordani, Maravilla, champú bajó, la vaca. Muy bien. ¿Cómo van a poder prevenir estos acontecimientos? ¿Quién respondió eso? ¿Por qué? Porque cuando hay Me recordé lo que dijo mucho al más principio, infusión de embolio. estaba hablando de la y se podría prevenir si en caso que causa una diarrea y una hipertensión podría ser un shock hipovolémico, podría prevenir. También Fernando hace una pregunta, digamos de que el medicamento puede ser demasiado rápido, ¿no? Y lo más probable es que le hayan administrado un vuelo, porque solamente no tiene que ir a novelas. Y el no darle el medicamento simplemente no es recomendable porque requiere dar. Va a empeorar tu paciente. Cambias la vía de administración. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre infusión y embolio? Lo expliqué y te lo vuelvo a explicar. En bolo suele ser una administración súper rápida, no mayor a 5 o 7 minutos. Usualmente precargado en una jeringa no mayor a 10 cc. Infusión lo puedes hacer de manera artesanal con una jeringa de 20 cc, pero entre 20 y 40 minutos estás ahí con la jeringa o en bomba. Que ya es por tiempo. Que puede ser pasarlo en 2-3 horas. Hay medicamentos como el meropenem que para que funcione el fármaco tiene que estar en una infusión de 3 horas. Si no, no va a funcionar.
o puede ser continuo por 24 horas. 3 es lo ideal en realidad. El diserto dice de 3 a 5, pero lo ideal es... Pregunta 1 de sus casos clínicos que tienen al final. 14 años, varón con faringitis aguda, presenta anafilaxia tras recibir penicilina. Desconocían que era alérgico. Médico tratante no indicó prueba de sensibilidad previa. Error de medicación. Se debió haber perdido sensibilidad. Bajar bien. Sammy, ¿quién es Sammy? Muy bien, pero todavía estamos abajo, tenemos que subir. Se nos salió. Se nos borró y fue de los 55 años de edad, mujer obesa con gonartrosis que genera dolor por 10 años, ha tomado naproxeno y presenta gastritis crónica y hemorragia digestiva. ¿Qué es? Error médico, RAM, ambas. RAM, perfecto. Uno de los RAM de los AINES es la hemorragia digestiva por gastrolesión. Muy bien, se mantiene. Pregunta 3. 72 años con ACV, presenta hemorragia intracraneal tras recibir trombólisis con anteplasia. RAM. ¿Quiénes marcaron RAM? Muy bien, ¿quién más? Con 3. Pero no podría ser. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más marcó RAM? ¿Nadie más? ¿RAM? ¿Nadie? Explica por qué. Porque nos habíamos acordado de lo que había dicho usted ¿Del ejemplo que les di? sí, Ok. del tromboembolismo. Solo por eso. ¿Qué? No te entiendo, ¿qué? Aquí se refiere de que ha aparecido la hemorragia intracerebral tras recibir la trombosis con anteplasia. El ejemplo que puse, como menciona tu compañero, de la parte cardíaca que al final tuvo una hemorragia cerebral. Y les dije, el RCPA, que es el alteplaza, va a tener como efecto esperado sangrado. Es un cambio. Sí. Mordani, ¿quiénes son? Muy bien. 56 años, diabética, recibió micacina diario por 3 días por una infección urinaria. Antecedente de nefropatía diabética. Se queja de oliguria que disminuye la orina y sordera. Antibióticos. Solo es error médico. ¿Quién respondió error médico? Error médico. ¿Quién respondió error médico? El caso de Rodrigo. Sí, pero no sabía cómo y le puse. Pequeño. ¿Por qué es error médico? Porque la señora ya tenía un problema renal. No debieron prescribir la micacina. Si bien es cierto, uno de los RAM de la micacina descritos es sordera o hipoacusia, y lo que viene a ser es daño renal, se esperaba eso, no debieron haberlo administrado porque ya se conocía su condición renal. Ya, bueno, Dani. Y la última. 36 años, gestante,
31 semanas, la nebulizan con salbutamol. Al final hace taquicardia y muere. Uno de los rounds de salbutamol es la taquicardia. Sí. Y puede llegarte una arritmia que viene a ser la FB. No sería un error médico. ¿Por qué? Sabiendo que ya es un RAM, le administran todo. Pero no está contraindicado en personas. No está contraindicado. Tercer lugar, Moravilla. ¿Quiénes son? Muy bien. Las alfajas, segundo lugar. Y primer lugar, les robaron el primer lugar. No puede Por Dani. Muy bien. Le sigue la base y cruzado con Montevideo. Premio. Muy bien, pequeños son libres e independientes por la voluntad del fin de semana. Gracias. Lean, estudien.